Chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me imagino que pensando, ¿y ahora qué? Porque creo que es algo que estamos pensando todos. ¿Ahora qué? Acerca de todo lo que dicen, de esa nueva normalidad de la que nos hablan, de las mascarillas, de los guantes y de tantas cosas como nos están diciendo. Y es que de alguna manera estamos saliendo de una etapa que nunca habíamos vivido a otra que no sabemos qué es lo que nos depara. Fijaos que esto que hay aquí es el escenario de lo que ha sido el escenario del confinamiento, ese escenario negro en el que veíamos las alabanzas, en el que salían las prédicas, las vigilias, estos son lo que queda, el resto. Y yo creo que cuando sales de una etapa es como en las películas de Hollywood, ¿no? Que la gente mira alrededor antes de salir de un sitio específico y dice, bueno, y empieza a recordar. Y yo creo que sería bueno que nosotros recordáramos un poquito, ¿no? Qué es lo que nos ha dejado este confinamiento, qué es lo que hemos aprendido, a qué conclusiones llegamos y bueno, y cómo vamos a enfrentar lo nuevo que hay para nosotros por delante. Que nadie sabe lo que es, porque ciertamente nadie sabe lo que es. En este tiempo Dios me ha enseñado varias cosas y os las quiero compartir. Acerca de qué es lo que viene, me gustaría compartiros lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 27. Y está hablando acerca de Moisés. Y dice, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y a mí eso me hace que pensar por dos razones. Primero, porque seguía firme su camino. Y no sabía lo que le deparaba, pero dice que seguía firme porque tenía puestos los ojos en el invisible. Y nosotros tenemos una garantía tan impresionante que es Dios en nuestras vidas, que es, yo creo que de alguna manera, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, no existían las brújulas, no sabían para dónde iban, pero tenían los ojos puestos en el invisible, en esa columna de humo en el día y de fuego en la noche. Pero Moisés tenía los ojos puestos en el invisible y seguía firme su camino. Y quiero insistir en esto porque no era dubitativo, no dudaba, no pensaba un día, no era inconstante, no pensaba un día una cosa y otro día otro. No, estaba firme porque sabía en quién había confiado. Y yo creo que nosotros también podemos decir que sabemos en quién hemos confiado. No sabemos lo que nos depara el futuro más próximo. Creo que escuchamos muchas noticias acerca del temor y de tantas cosas, pero sabemos en quién hemos confiado. Y si tú pones los ojos en el invisible, ¿qué hace falta para ver al invisible? Claro, yo cuando leía esto yo decía, ¿cómo se ve al invisible? Bueno, porque hay que verlo con los ojos de la fe. Ese fue el secreto de Moisés, que no veía con los ojos naturales. Con los ojos naturales nosotros lo que vemos es pues todo este pánico que se ha levantado en nuestra sociedad, lo de las colas que hay que hacer, lo de la distancia de seguridad, todas las normas de higiene, los guantes, las mascarillas, el EPI y tantas cosas. Pero eso es con los ojos naturales. Entonces, cuando tú ves con los ojos naturales, ciertamente tú empiezas como a contagiarte de ese pánico, ¿no? Pero la idea es la siguiente, la idea es que nosotros tenemos que manejarnos con los ojos espirituales. Con esos ojos espirituales es con los que Moisés se manejaba. Y dice que no le importó dejar el palacio del rey, ni la comodidad, ni las riquezas, porque él sabía en quién había confiado. Y me gustaría contaros un poquito lo que me ha pasado a mí en este confinamiento. Creo que han sido casi 70 días de confinamiento. Me han pasado muchas cosas, y puedo decir que Dios ha sido bueno. De las primeras cosas que me pasó cuando comenzó el confinamiento es que mi padre se puso enfermo. Tiene 83 años, tiene una afección pulmonar, fruto de haber fumado muchos años, y estuvo muy enfermito. Cogió, no sé si el COVID, porque los análisis dicen que no, pero los médicos dicen que sí, y lo llevaron al hospital, estuvo ingresado casi 15 días, y Dios me habló. Me pareció genial porque Dios me habló y me dijo que Dios lo iba a sanar por amor a nosotros, por amor a mí, la verdad. Y
y fue genial porque aunque mucha gente alrededor de mi padre, sus amigos, mucha gente de su edad, el suegro de mi hermana y mucha gente alrededor ha muerto, lo cierto es que mi padre no solamente no ha muerto, sino que ha mejorado, está en casa, y eso me afirma en creer que ciertamente puedo seguir confiadamente en mi camino porque mis ojos están puestos en el invisible que ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos confiar en ella. Y a lo largo de todo este confinamiento que he tenido crisis de valía, crisis de qué vamos a hacer ahora, cuál va a ser mi trabajo. Creo que todas las crisis que tenemos, cada uno, ¿no? Crisis personales, al final del todo, tuvimos un problema en casa también, quisimos hacer una inversión en un proyecto que teníamos y el proyecto en principio se cayó. Y yo estaba leyendo, aquí también en Hebreos 11, a ver si lo encuentro porque me he ido y ahora lo tengo que encontrar. Vale. Y dice, versículo 19, Hebreos 11, 19, dice que Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Mirad, Dios le prometió a Abraham un hijo y él lo tuvo en su vejez, y tuvo que esperar muchísimo tiempo, desde que Dios se lo dijo hasta que se cumplió, él tuvo que esperar muchísimo tiempo. Cuando ya el niño nació, de pronto Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y yo me imagino todo ese camino, ese recorrido que él tuvo que hacer hasta llegar al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo, todos los pensamientos que le venían a la cabeza, pensamientos me imagino que algunos de indignación o pensamientos de temor, de inseguridad, tantas cosas que nos preguntamos a nosotros mismos, que le preguntamos a Dios, pero yo creo que él en un momento dado paró todos esos pensamientos en seco y dice la Biblia, me encanta este trocito, dice que él llegó a la conclusión. Abraham llegó a la conclusión. No es que Dios se le apareció, no, él llegó con sus propios pensamientos a una conclusión. ¿A qué conclusión? A la conclusión de que el mismo Dios que le había prometido a su hijo, que luego se lo había dado en la vejez, cuando él era de muchísimos años y Sara, su mujer, ni siquiera tenía la regla, no tenía la costumbre de las mujeres, ese mismo Dios que hizo un milagro, él llegó a la conclusión que podía hacer que si Isaac moría, lo trajera de nuevo a la vida. Y nosotros tuvimos un proyecto, teníamos un proyecto entre manos y el proyecto se cayó y yo leí esto y llegué a la misma conclusión, llegué a la conclusión de que el mismo Dios que había hecho, que había permitido que ese proyecto se cayera, lo podía devolver a la vida, ese u otro diferente, porque es un Dios bueno. Y así ha sido. Entonces, quiero compartiros en este tiempo sencillamente eso, ¿no? Quiero compartiros que salimos de este confinamiento, no sabemos a qué, pero nunca sabemos a qué, y aunque es cierto que nunca hemos vivido una época como esta, que son tantas cosas nuevas las que han venido, pero el Dios es el mismo, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que solamente quiero deciros dos cosas. Una, que podemos seguir firmes nuestro camino, como viendo al invisible, pero tienes que tener puestos tus ojos en Jesús. Y todas las promesas de Dios, que te podría decir un montón en este momento, como que 1000 caerán a tu diestra y a tu izquierda caerán 10.000, pero que a ti no te tocarán porque tú estás con el Señor, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tantas cosas son verdad, pero para eso tú tienes que estar firme con tus ojos puestos en Jesús, ¿vale? Y lo segundo, aprende a pensar bien. Abraham pensó bien. En medio de una situación tan complicada como que su hijo iba a morir, o sea, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Pero la experiencia que Abraham tenía con Dios era tan fuerte que él decidió, llegó a la conclusión, él solito llegó a la conclusión de que el mismo Dios que podía dejar que Isaac muriera, lo podía luego levantar a la vida. Y eso es lo que yo entendí. El mismo Dios que permitía que este proyecto se cayera, podía darme otro o podía levantarlo. Pero
esa es la conclusión a la que tienes que llegar tú. Y mirad, os digo una cosa, no es que nosotros tenemos siempre un pensamiento correcto y positivo hacia la meta, no. Nosotros muchas veces, yo, para decirlo bien, muchas veces pienso mal, pero he tomado la decisión de que cada vez que yo me encuentro teniendo un pensamiento negativo, o llenándome de temor, o dudando, o debilitándome en mis pensamientos, corto y le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo llego a la conclusión de que si mi Abraham muere, Dios lo puede traer de nuevo a la vida. Y eso es lo que os quiero dejar. ¿Para qué? Para que salgamos a esta nueva etapa sabiendo en quién hemos confiado y sabiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nunca llega tarde, pronto, pero que nunca llega tarde y que está siempre con nosotros. ¿Oramos? Te invito a que cierres los ojos ahí donde estás y que levantes tu voz, porque orar es hablar con Dios y hablamos con la boca, verbalizando. Y ahí donde estás, dile, Señor, quiero darte las gracias por esta nueva etapa que comienza, que ciertamente no sé a dónde nos lleva, pero sí sé con quién voy. Y lo importante es eso, Señor, no importa para dónde vamos, pero sabemos con quién vamos. Y podemos decir hoy, como Moisés, que siguió firmemente su camino, porque tenía sus ojos puestos en el invisible. En esta tarde, Señor, yo quiero aprender a poner los ojos en el invisible. Y si ha sido invisible para mí en todo este tiempo, yo te pido, Señor, que seas visible a partir de ahora, que ciertamente mis ojos te puedan ver y que yo no tenga temor, ni inseguridad, ni duda, y que siga firmemente mi camino, porque sé en quién he confiado. Y quiero entregarte también mi mente, Señor. Tal vez no tengo un proceso de pensamiento correcto. Tal vez siempre mis pensamientos me llevan a la negatividad, me llevan al temor, a la inseguridad, al fracaso, a la derrota, Señor, a la depresión en muchas ocasiones. Pero hoy tomo una decisión. Copiándome de Abraham, Señor, yo me imagino que él tuvo que tener muchos pensamientos, pero en un momento puntual de ese camino que tenía que hacer hasta el monte Moría, él tomó la decisión de llegar a una conclusión. Él dijo, llego a esta conclusión, que si mi Isaac muere, Dios lo puede devolver a la vida. Y yo hoy, Señor, quiero hacer lo mismo. Y hoy declaro con mi boca que llego a esa misma conclusión, Señor, que si Isaac muere, tú lo puedes llevar, tú lo puedes traer de nuevo a la vida. Y llamo Isaac a mis proyectos, llamo Isaac a mi trabajo, llamo Isaac a mi estado de ánimo, llamo Isaac a las relaciones que tengo, llamo Isaac, Señor, a eso que yo siento que se puede morir, pero decido en esta tarde creer, Señor, que tú estás en el control de todas las cosas y que si Isaac muere, tú lo traes de nuevo a la vida, porque tú eres el Dios que hace prodigios, milagros, señales y maravillas. Muchísimas gracias en esta tarde. En tu nombre, Jesús. Amén.